que la Trinidad está en la Biblia. ¿Quién sabe qué Biblia será? Porque en la Biblia Dios ha dicho: yo soy uno y nada más. Todo aquel que fue profeta de Jehová lo testifica. Tú no creas lo que digan los demás. Esa idea de que hay dos personas más es inaudita. Si el Dios del cielo no ha cambiado, y de seguro que tampoco va a cambiar la teología. Si acerca de esto preguntáramos a Pedro, a Pablo, a Lucas o a San Juan, responderían: la supuesta Trinidad es un dogma nada más, inventado por la gran filosofía. Pero en Jesucristo está toda la divinidad del sempiterno Dios y dueño de la vida. No trato de polemizar con lo que digo, tampoco quiero lastimar a algún amigo, pero tengo que ser claro en afirmar: Dios es uno y su imagen personal es Jesucristo, revelado el misterio de la piedad. No ha dejado ni la posibilidad de un panteísmo. Si yo les digo que no hay más personas en la eternidad de Dios y en su deidad, no es cosa mía. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, dice Jehová en Isaías. No podemos predicar con esa mentalidad, comparando a Dios con la mitología, porque eso no es verdad. Dios no es una sociedad y jamás tuvo su gloria compartida. La supuesta Trinidad es un dogma nada más, inventado por la gran filosofía. Pero en Jesucristo está toda la divinidad del sempiterno Dios y dueño de la vida. Bueno, queridos hermanos, les saludo en el nombre de Jesús en esta tarde, dándole gracias al Señor por esta bendición de poder dar esta materia tan importante, en la cual no solamente vamos a estar refrescando, sino también una manera de presentarle nuestra doctrina a las demás personas en el nombre de Jesús. Hemos estado viendo una serie de enseñanzas importantísimas. Estuvimos viendo el nombre de Jesús, estuvimos viendo también la enseñanza del bautismo en el nombre de Jesús, y hoy vamos a estar viendo, por la gracia de Dios, la unicidad de Dios. Bueno, esta materia la iba a estar dando el pastor Tochasque, pero por motivos de los cortes de luz allá en Bahía Blanca no va a poder darlos. Entonces, como ya tenemos las fechas ya fijadas, me toca poder darlo yo en esta tarde. Así que Dios le bendiga a todos los alumnos del grupo del seminario El Toque Celestial Estudios Bíblicos, que el Señor le bendiga, y vamos a ir con la materia la unicidad de Dios. Bueno,
Vamos a comenzar con una reflexión importante para ubicarnos en la doctrina y en el pensamiento y en la creencia de las demás personas. La creencia en un solo Dios se llama monoteísmo, que proviene de dos palabras griegas. Una es monos, que significa solo, solitario, uno, y teos, que significa Dios, un solo Dios. Cualquier persona que no acepta el monoteísmo puede ser clasificada como de las siguientes maneras que estaremos viendo. Por ejemplo, un ateo. ¿Qué es un ateo? Uno que niega la existencia de Dios. Un agnóstico. ¿Qué es un agnóstico? Uno que asevera que la existencia de Dios es desconocida y probablemente inconcebible o inconocible. Un panteísta. ¿Qué es un panteísta? Uno que equivale a Dios a la naturaleza o a las fuerzas del universo. O un politeísta. Uno que cree en más de un Dios. ¿Qué es el diteísmo o el dualismo? La creencia de dos dioses en una forma de politeísmo también. Después está el trinitarismo, que es la creencia en tres dioses. Sin embargo, dentro de estas denominaciones de los que se nombran cristianos, existen varios puntos de vista divergentes en cuanto a la naturaleza de la deidad. Un punto de vista llamado el trinitarismo asevera que existen tres personas distintas en la deidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, más un solo Dios. Dentro de las variaciones del trinitarismo se pueden distinguir dos tendencias extremas. De un lado, algunos trinitarios enfatizan la unicidad de Dios sin tener un entendimiento cuidadosamente desarrollado de lo que significaría tres personas distintas en la deidad. Y del otro lado, otros trinitarios enfatizan la división en tres de la Trinidad hasta el punto de creer en tres. Bien, ¿qué nos dice la Escritura para tener luz sobre lo que nosotros debemos tener nuestra confianza y nuestra fe? Por supuesto que no existe un manual personal ni un libro especial, sino que todo lo estaremos basando en la Biblia, pero no en textos bíblicos específicamente, sino que a lo largo de toda la Biblia el Señor se encargó de describirnos que Él es uno. Entonces encontramos, por ejemplo, los 10 mandamientos que empiezan con el primero: no tendrás dioses con minúscula ajenos delante de mí. Éxodo 23. Deuteronomio 5:7. Dios enfatizó este mandamiento para declarar que Él es un Dios celoso. Éxodo 25. Y también en Deuteronomio 32:39, Dios dijo que no hay ningún otro Dios con minúscula con Él. No hay otro como el Señor y no hay Dios fuera de Él. Segunda de Samuel 7:22. Tenemos Primera de Crónicas 17:20. Solamente Él es Dios. O el Salmo 86:10. Amén. Y hay las declaraciones enfáticas de Dios en Isaías 23. Antes de mí no fue formado Dios con minúscula, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Gloria al nombre del Señor Jesús. Isaías, aleluya, en el capítulo 43, versículos 10 y 11, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 44:8, yo Jehová que lo hago todo. Y vuelvo a repetir, que yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Y también está Isaías 44:24, no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Isaías 45:6 también dice, no hay más Dios que yo.
Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 21 y 22 dice: acordado de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada, no hay semejante a mí. Isaías 45, 9. Mi honra no la daré a otro. Isaías 48, 11. Y también Isaías 42, 8. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías 37, 16 dice: hay solamente un Dios, quien es el creador y padre de toda la humanidad. Y Malaquías 2:10, que dice, aleluya, en el tiempo del reino milenial habrá solamente un Señor con un nombre. Zacarías 14:9 es seres autoconscientes, y tu punto de vista es esencialmente, aleluya, en Zacarías 14:9 también nos narraba esa porción, y es importante que nosotros entendamos que la Biblia, no en un texto, no en ciertos pasajes, sino en toda la Biblia, nos está hablando de que hay un solo Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, al adentrarnos en este estudio de lo que es Dios, tendremos que aceptar que todo, absolutamente todo lo que digamos de Él, solo es un leve susurro que oímos, y que lo más profundo que conozcamos de Él son solo los bordes de sus caminos. Por eso podemos citar, aleluya, textos tan bonitos como el de Job 26:14 y Romanos 11:33-36, como dijo un predicador: detenerse a pensar en Dios es embarcarse en una nave para surcar un mar sin límites. Una sensación de sobrecogimiento embarga el alma, porque Dios es insondable, y sin embargo es un tema que apasiona y atrae y absorbe. Él se descubre como una fuente viva de la que emana vida, poder y conocimientos tremendos. Los hombres no tenemos otro remedio que acercarnos sedientos a beber de su abundancia. El hombre está obligado, querido hermano, a descubrir la verdad de Dios, porque Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Evangelio de San Juan 8:32. Entonces, ¿por qué le llamamos unicidad a esta enseñanza dentro de la teología pentecostal? Podemos decir que hacemos diferencia entre unicidad y unidad, ya que en Dios hay una que es aplicada a su esencia y otro a sus atributos. La expresión unidad denota que por sí sola una composición de varios elementos en uno solo. Por ejemplo, la iglesia es una, pero se compone de muchos miembros. El tren, ¿no? Hay un tren, pero está compuesto por vagones. Sin embargo, la expresión unicidad denota una esencia, calidad de único, solo que es Él en su especie, original, extraordinario. De allí que llamamos a esta materia unicidad, porque estamos hablando de un Dios que no está compuesto por nada, sino que Él es único en todas, aleluya, sus formas y sus manifestaciones. Él es Dios, el único Dios. La gloria sea para Él, aleluya. Considerando que la Biblia es la palabra de Dios, digno de toda credibilidad, veremos en el transcurso de los siguientes pasajes la existencia de un solo y soberano Dios, nuestro Salvador, y su nombre, Jesucristo. Hay más de 50 referencias en las Escrituras que enseñan que Dios es uno solo y que no hay otro Dios. Podemos comenzar con el Antiguo Testamento, cuando la Biblia nos habla de Jehová, Yahvé, ¿no? O esa esencia de Dios.
porque Jehová no es nombre. Jehová viene de la palabra ser, esencia. Deuteronomio 6:4 dice: Jehová uno es. Deuteronomio 4:35, no hay otro fuera de él. Deuteronomio 4:39, no hay otro. El Deuteronomio 32:39, yo soy y no hay dioses conmigo. Segunda de Samuel 7:22, no hay Dios fuera de ti. Primera de Crónicas 7:20, ni hay Dios sino tú. Y en Isaías, todos los textos que leíamos, 43:10 al 11, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. 44:8, no hay Dios sino yo, no conozco ninguno. 45:6 de Isaías, no hay Dios fuera de mí. 45:21, no hay más Dios que yo, ninguno otro fuera de mí. 45:22 de Isaías, porque yo soy Dios y no hay más. 46:9, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Zacarías 14:9, Jehová será uno y uno su nombre. Qué lindo texto este. Y luego, Segunda de Reyes 19:15 al 19, solo tú eres Dios de todos los reinos. Salmo 18:31, ¿quién es Dios sino solo Jehová? Tú eres Jehová, tú solo eres Jehová. Nehemías 9:5-6. Y Oseas 13:4, no conocerás otro Dios fuera de mí. El Salmo 86:10 dice, solo tú eres Dios. Entonces, como decíamos, aleluya, el pueblo israelita siempre fue monoteísta, siempre creyó en un solo Dios. Siempre. Y ya en el Nuevo Testamento podemos encontrar también unos textos muy lindos y maravillosos que nos hablan de ese único Dios. En Marcos capítulo 12:29, el Señor nuestro Dios uno es. Marcos 12:32, Dios es uno y no hay otro fuera de él. Evangelio de Juan 17:3, el único Dios verdadero. Romanos 3:30, porque Dios es uno. Y Primera de Corintios 8:4, y que no hay más que Dios. Gálatas 3:20, pero Dios es uno. Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. Y aún los demonios creen y tiemblan. Primera de Timoteo 1:17, al único y sabio Dios. Y Judas 25, el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Porque, hermano, querido amigo, no existe la palabra dualismo en la Biblia, no existe la palabra trinitarismo en la Biblia, pero sí existe la palabra único, uno. Por eso creemos, como dice la Escritura, en ese único Dios, y lo dice el Antiguo y lo dice el Nuevo Testamento. ¿Quién es el único Dios en el Antiguo Testamento? Es Jehová nuestro Dios. ¿Quién es el único Dios del Nuevo Testamento? Es Jesús, porque así lo dice la palabra en todo lo que estuvimos viendo en los días pasados. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, podemos entender que no estamos creyendo en tres dioses, ni en tres personas, porque Dios es uno. Si hubieran tres personas, tendrían que haber tres nacimientos, pero Dios es espíritu, ¿no? Si vemos que la divinidad absoluta reside en el Padre y solo es Dios, no podemos explicar el hecho de la divinidad de Jesucristo, porque como hemos visto y sabemos de manera inequívoca, directa o indirectamente, el Nuevo Testamento enseña y confirma que Jesucristo es Dios, el Padre, o sea, Jehová del Antiguo Testamento. Consecuentemente, con lo anterior, si el Padre es el único Dios, Jesucristo, para poder ser Dios,
tiene que ser idéntico al Padre, es decir, que la identidad divina que reside en Cristo tiene necesariamente que ser del Padre. Cualquier otra forma sería negación de la divinidad absoluta de Jesucristo. Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. No es que hay otro, uno somos. Es que a medida que la gente va leyendo la Biblia en todas sus dimensiones, va comprendiendo y va entendiendo la revelación de este misterio tan grande para que nosotros podamos confiar y creer en Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Quién es Jesucristo entonces? Aleluya. Es la imagen del Dios invisible, 2 Corintios 4:4, Colosenses 1:15 y el Evangelio de Juan 14:9. Es la imagen de la sustancia de Dios, Hebreo 1:3. Es Dios manifestado en carne, 1 Timoteo 3:17 y Evangelio de Juan capítulo 1, del 1 y 4. Es uno mismo con Dios, el Padre. Juan 10:30, 12:44 al 45, 14, versículos 7 al 9, 17, del 11 al 22. Jesucristo está en Dios y Dios está en Cristo. Juan 8:16, 10:38, 14:10 al 11, 17 al 21 y 2 Corintios 5:19 y Colosenses 2:9. Tantos textos que nos hablan de lo que es Dios y Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces encontramos una gran realidad, que Jehová no se menciona en el Nuevo Testamento. Amén. Y Jesús no se menciona en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucede con estos nombres supuestamente distintos con los cuales se conoce la divinidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? ¿Estamos de acuerdo en esto? Dios es un ser eterno, perfecto, infinito, incomprensible, creador de todas las cosas, que conserva y gobierna toda su omnipotencia y sabiduría, y es el único objeto digno de adoración. La Biblia nos muestra la intervención clave de Dios en la historia, no es un tratado acerca de Él. Dios se le llama de diferentes maneras en la Biblia. Unos nombres son dados por los hombres y otros revelados por Dios. La clave de esta doctrina es la revelación progresiva del nombre de Dios. Y mi pueblo conocerá mi nombre. Y yo mismo que hablo estaré con vosotros. Hay una revelación a unos nombres de los cuales los patriarcas llamaron a Dios: el Elión, Dios Altísimo; el Roy, Dios me ve; el Shaddai, Dios Todopoderoso. Bueno, y podríamos enumerar muchos más, que podemos ver cómo se lo llamaba a Dios por sus atributos, por sus formas, por sus atributos que se le asignaba, como un Dios eterno, como un Dios que es único en sus atributos y que nosotros podemos alabarle y que podemos glorificarle. Aleluya. Vamos a estar viendo algunos más a continuación. Que Dios les bendiga. Continuando con la enseñanza, por ejemplo, el Olam, Dios eterno, Deuteronomio 32:15 al 17, o el Oán, Dios plural, de Eloá, Nehemías 9:17, Génesis 33:20. En algunos casos estas palabras se aplican a los ídolos o a otros al verdadero Dios. Yahvé, Éxodo 13:14-15, ¿no? Ya estuvimos explicando, ¿no?, que significa yo soy o Él es. Y si fue como una respuesta de la pregunta de Moisés: ¿a quién? Parece no le bastaban los nombres genéricos, la aceptación monoteísta, y tampoco los epítetos. No nos queda duda que es la revelación del nombre a Israel. Y seguimos diciendo que se proyecta de una manera escatológica la palabra Yahvé. Recuerde que no existían las vocales en
el alfabeto hebreo, ¿no? Jeremías profetiza que sería llamado Yahvé en nuestra justicia. Jesús es el único equivalente del griego del hebreo Yeshua, que significa Yahvé es salvación. Jeremías 23:6. Bueno, la castilización, o sea, traducir la palabra castellano como Jehová o Yahvé, que algunos califican de errónea, surge debido por un sentimiento de reverencia por Adonai, Señor, Elohim. Una vez el hebreo tuvo vocales escritas, ¿no? Y los traductores añadieron las vocales al Adonai y quedó formado Jehová. Pero recordemos que no es nombre. Entonces, la unicidad es un misterio de Dios que Dios lo revela. Dios en Cristo, 1 Timoteo 3, un solo Dios, Isaías 46:6. ¿Quién es Jesús? Juan 5:20, 28 y 1 Timoteo 3:6. Jesús es Dios y hombre, ¿no? Juan 5:20, Juan 8:40 y 8:58. Por eso tenemos, aleluya, que esa manifestación en carne, Dios se manifiesta en carne a través de Jesús, aleluya, camina, anda con nosotros, hace milagros, pero también tiene sed, se cansa, duerme como un hombre. Entonces es una manifestación, son manifestaciones y no son tres, hay muchas manifestaciones, pero esas manifestaciones no quieren decir que hay tres dioses, ¿no? Sino que Dios es uno. El pastor Ricardo Trochaki tiene una hermosa ilustración, que es bueno que lo entendamos y comprendamos. Lástima que por su falta de luz no ha podido grabar los audios y yo he tenido que rescatar esta enseñanza de la unicidad. Está la figura de, por ejemplo, el agua. ¿Cuántas aguas conoce usted? Yo conozco una sola, ¿no? Pero si agarro un vaso y la lleno con agua, decimos, ¿qué es lo que hay en el vaso? Decimos agua, la tomamos, la bebemos, eso es agua. Ahora, si ese contenido del vaso yo lo pongo en cubeteras y lo pongo en el freezer, voy a obtener cubitos. ¿Y los cubitos qué son? Agua en un estado sólido, pero no deja de ser agua. Y si esos cubitos yo los pongo en una pava y pongo fuego abajo, el agua comienza a evaporarse en un estado gaseoso, pero sigue siendo agua. Entonces, no podemos decir que hay tres clases de agua, ¿no? Hay tres manifestaciones, tres formas de haber de agua, pero el agua es una sola. Así es Dios, el Dios del Antiguo Testamento, aleluya, que nadie lo podía ver, que nadie podía conocer su nombre, pero que se manifestó en el Nuevo Testamento y que se hizo carne, tomó forma de carne, se vistió, aleluya, de carne, aleluya, para subir a la cruz, aleluya, y entregar su cuerpo, su vida, aleluya, descender y volver a su lugar para cumplir una misión, rescatar al hombre del pecado, porque como entró, aleluya, al pecado por un hombre santo y puro, por otro tenía que salir. Entonces no había justo, no había santo, no había nadie, solamente Dios se manifestó en carne para morir en la cruz, en esa figura de Jesucristo, y resucitar el tercer día, y se va. Pero ¿qué dice el Señor? No los dejaré huérfanos. Está diciendo Jesús, no los dejaré huérfanos. No dice que va a pedirle al Espíritu que venga. No, no los dejaré huérfanos. Volveré. Volveré. ¿Cuánto dan gloria en nombre de Jesús? Aleluya. No los dejaré huérfanos. Amén. Y se manifiesta mediante el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, podemos entender que Dios es creador. Ya hemos dicho que Dios es el creador de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Se presenta como el Dios creador. Pablo dice que los que conocemos de Dios es por lo creado. Cuando los hombres empezaron a adorar deidades y no hay Dios, ellos adoraron al sol, al viento, al fuego, pero todo esto es creado por Dios, por todas las cosas que obedecen a Dios. El hombre siempre creyó, aleluya, aún en las cuevas y en las cavernas, buscaba, aleluya, adorar a alguien que de pronto desconocía. Y hay mucha gente que adora y busca al Dios que no conoce, aleluya.
el Dios que es amor, que es bondad, que es verdad, aleluya, a ese Dios que es grande en misericordia, a ese Dios que tiene, aleluya, atributos únicos, a ese Dios que es grande en misericordia, a ese único Dios que está en medio de cada uno de nosotros, que no se comparte su gloria con nadie, a ese Dios que tiene un solo trono y Él es el único que está sentado a su trono, aleluya. Ay, pero algunos ven la figura de otro, aleluya, cuando hay uno que está a su diestra, pero diestra es poder. Porque si creemos que Dios tiene izquierda y derecha, aleluya, estamos en un problema porque Dios es espíritu, Dios no tiene izquierda ni derecha, pero cuando está diciendo que Él está a su diestra, es el poder. Gloria al nombre de Jesús, no es que hay otro Dios, aleluya. Y si Génesis se está presentando, aleluya, como el creador de todas las cosas, gloria al nombre de Jesús, podemos comprender y entender que la Biblia nunca se contradice. Al contrario, la Biblia se aplica en todos sus libros, aunque lo escribieron diferentes autores, pero el mismo Espíritu fue el que dio para que escribieran lo que tenían que escribir. Dios es uno, querido hermano. Ya deja de creer que Dios es un Dios compuesto. Deja de pedirle al Hijo que interceda ante el Padre, porque ese Hijo es el verdadero Dios. Se le llama Hijo a la manifestación en carne en el Nuevo Testamento, pero, aleluya, Él es el verdadero Dios y la vida eterna, así dice la carta de Juan. Podemos comprender entonces en esta dimensión que así como decíamos con el caso del agua, aleluya, podemos comprobar que son manifestaciones, pero que Dios sigue siendo el mismo, que Él es espíritu y verdad, que Él se ha manifestado en carne. Por eso dice la Biblia, grande es el misterio de la verdad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios ha sido manifestado en carne. Entonces, podemos enseñar a las personas que ya dejen de hacer oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no hay autoridad ahí. Lo estuvimos viendo cuando vimos la enseñanza del nombre de Jesús, por la simple razón que ahí no hay autoridad. Y cuando encontramos Mateo capítulo, aleluya, tan conocido de ir y hacer discípulos, 28-19 de Mateo, ¿no? ¿Qué nos dice ahí? Hay un mandato ahí. No hay un cumplimiento, hay un mandato del Señor a sus discípulos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahora bien, los que escucharon ese mandato fueron y aparecen en el libro de Hechos obedeciendo el mandato de Dios. ¿Y cómo hicieron? Bautizaron en el nombre de Jesús. No lo hicieron en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y no en el Espíritu Santo. Es más, en la Biblia no hay nada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está ese mandato de Mateo 28-19, pero la obediencia a ese mandato que se cumple en el libro de Hechos, está todo hecho en el nombre de Jesús, porque todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacedlo en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay autoridad. Porque ese nombre es que nos ha sido dado, porque no hay otro nombre en cual podamos ser salvos. Los demonios creen en ese nombre y tiemblan. ¿Cómo no vamos a creer nosotros? Tus oraciones tienen que ser en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre revelado y esa es la manera en que nosotros ahora entendemos y comprendemos que Él es el verdadero Dios. No seas dualista, no seas panteísta, no seas, aleluya, ateo. No seas agnósticos, no seas trinitario, aleluya. Mire, muchas personas siguen guardando la doctrina del catolicismo porque esta doctrina nació, aleluya, de la confusión, aleluya, y de la inserción de muchos hombres que comenzaron a unir las culturas, las formas, la ideología pagana adentro del cristianismo y comenzaron a guardar esas deidades de antes, de mucho tiempo. El trinitarismo no existe desde Jesucristo. Mucho antes ya existía desde Nimrod, aleluya, la creación de una madre que criaba a su hijo y que ese hijo era santo. Y bueno,
y que intercedía ante su Padre. Esas creaciones ya usted investiga y son mucho antes. Por eso en el Antiguo Testamento el Señor se encarga de decir: no hay otro Dios, no conozco a ninguno. Y nosotros que somos gentiles, injertados en la rama, en la rica savia del pueblo de Israel, un pueblo que fue 100% monoteísta, que creía en un solo Dios. Acuérdese la palabra mono y la palabra teos, aleluya, en hebreo, que significa un solo Dios. Si el pueblo de Israel siempre fue monoteísta y nosotros fuimos injertados en esa rama, ¿cómo vamos a creer ahora en dos, en tres, en cuatro o en muchos? Por descendientemente seguiremos creyendo que hay un solo Dios. Y Apocalipsis nos habla de que hay un solo trono. Apocalipsis nos habla, aleluya, también de esa revelación de ese nombre y de Jesucristo que aparece de vuelta con su ejército para pelear la batalla. Entonces, hermano, ¿a quién vamos dirigida nuestra fe? Estamos dirigidos a un Dios compuesto por parte y tenemos que hablar con uno y tenemos que hablar con la otra parte y con la otra parte, o hablamos con uno solo porque Él es uno, de diferentes formas y maneras. Dios se manifestó en fuego, Dios se manifestó en nube, pero Dios no es nube, Dios no es fuego. Dios es espíritu. Y ese espíritu es el que adoramos. A esa manifestación en carne, amén. Fíjese que hay muchas iglesias evangélicas que tienen cruces. La cruz es un símbolo de maldición. Nosotros, aleluya, reconocemos y adoramos y alabamos al que murió en la cruz, al que se hizo maldito por nosotros, aleluya, que no es otro que Dios manifestado en carne y que triunfó sobre la muerte para que nosotros también triunfemos. Querido amigo, que Dios te bendiga mucho y que Dios te revele este nombre, te revele la unicidad y dejes de practicar lo que practica la Iglesia Católica. La Iglesia Católica bautiza a niños y ese bautismo de niños no está en la Biblia. La Iglesia Católica cita oraciones en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu, y en la Biblia no cita ninguna oración, ninguna reprensión, ningún bautismo de esa fórmula. Cuando los apóstoles escuchan en Mateo, ¿no?, ellos entienden y comprenden que hay un nombre que es el nombre del Padre, que hay un nombre que es el nombre del Hijo y hay un nombre que es el nombre del Espíritu. Y lo hacen en el nombre de Jesús porque entienden que no hay otro nombre en cual podamos ser salvos. Y el Antiguo Testamento decía que no hay otro que salve como Jehová. ¿Cuántos salvadores tenemos? Yo soy el Alfa y el Omega, dice Apocalipsis. El primero y el último. No hay nadie en medio. Ese es Jehová, este es Jesús y este Espíritu es uno solo. No es un Dios compuesto, es el mismo Dios. El discípulo que dudaba le preguntó: muéstranos al Padre y no basta. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Enséñale a tus amigos. Enséñale a las personas que están en otras doctrinas a enseñarle la doctrina bíblica, no la doctrina de una iglesia, de una institución o la tradición de años. Puedes ser una persona religiosa tradicional, pero es el momento de cambiar de ser tradicional a ser alguien que guarde lo que dice y lo que practica la Biblia. Y lo que practica la Biblia se encuentra, aleluya, a lo largo de todos los libros de la Biblia, y que todos se encierran de que no eran dirigidas sus oraciones, sus peticiones, su clamor, su alabanza a tres, a dos, a varios, sino que a uno solo, al que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios.
Me encanta el libro de Apocalipsis porque en ellos nos revela el último libro profético. El último libro profético. Y las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Aleluya, cuando tiene ese encuentro con Jesús en Damasco, él iba con cartas a aprisionar cristianos, aparece la luz, cae a tierra, y hay unas palabras que pronuncia un judío fariseo, aleluya, un hombre acérrimo a la palabra, cerrado en la palabra, le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta viene: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el Hijo. Y lo que estaba haciendo Pablo era lastimarse a sí mismo, manteniendo una religiosidad fariseísta, judaica, ¿no? Creyendo que Jesús era un impostor, un falso profeta, ¿no? Un sectario, ¿no? Pero resulta que el Señor le sale al encuentro y lo transforma, lo cambia. Amén. Y trata con él. Y le dice: entra a Damasco. Ahí hay un hombre de Dios que va a poner las manos sobre ti y recobrarás la vista y serás lleno del Espíritu Santo. Y fue así. Él es Jesús, Él es Dios. El mismo Dios que se le apareció a Pablo en Damasco es el mismo que en este tiempo se nos aparece a nosotros y nos habla. No le demos la gloria a ningún otro. No dividamos ni fraccionemos a Dios. Dios es uno, ¿no? Por eso el bautismo, como enseñaba el pastor, debe hacerse en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que dio su vida y no hay otro nombre en el cual podamos tener salvación. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Ahora bien, hay muchas personas que hacen todo en el nombre de Jesús, pero a la hora del bautismo lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ese bautismo no tiene autoridad, no tiene efectividad porque no se invocó el nombre de Jesús. Agarre un demonio y dígale: yo te reprendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el demonio no va a hacer nada, pero repréndalo en el nombre de Jesús y va a ver cómo va a cambiar. Ojalá que el Señor nos haya traído revelación a través de esta palabra, de esta enseñanza, y que podamos también transmitirle a los demás. Aleluya, a la Iglesia Católica, que es politeísta, aleluya, ni siquiera es trinitarismo. Ellos dicen que son trinitarios, aleluya, porque oran en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hacen sus clamores y todo en el nombre del Padre, y los bautizan a los niños en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no hay nada en la doctrina católica que sea bíblica. Pero hay muchos católicos. Si tu doctrina no está acompañada ni respaldada con bases bíblicas, tu doctrina está errada, equivocada. Y no estoy hablando de un respaldo de un versículo. Estoy hablando de un respaldo de toda la Biblia. De toda. Que el Señor nos bendiga y nos esté guardando. Porque esta revelación, esto es por revelación. Que Dios nos revele ese misterio guardado. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la verdad está en Jesús. Él es el verdadero Dios. Él es la vida eterna. Aleluya. Él es nuestro Señor. A Él le rendimos toda nuestra vida. Y ya para la parte final encontramos que el misterio de Dios con respecto a la unicidad, y vamos a ver Hebreos 13:8, que Jesús es el Verbo. Isaías 9:6, Jesús es el Padre. Y Primera de Juan 5:7 y Colosenses 2:9 dicen: estos tres son uno.
Juan 3:16 habla de los atributos de Dios. Juan 5:20 y 8:40 y 8:58, Jesús es Dios y hombre. Amén. Entonces encontramos que el misterio se nos es revelado a nosotros. Un misterio es algo que está oculto, algo que no se puede ver a simple vista, sino que a Dios lo muestra y lo revela a quien quiere, pero a través de la palabra de Dios. Entonces, nuestra doctrina tiene que estar fundada en la palabra 100% de Dios, donde no hay confusión, no hay contradicción. Si hay contradicción, la tenemos nosotros. No puede encontrar un católico una aprobación en la Biblia, ni católica ni ninguna otra. No puede encontrar un agnóstico una aprobación en lo que cree en la Biblia. No puede encontrar un dualista una aprobación en la Biblia en lo que cree, y tampoco un trinitarista o un trinitario puede encontrar una aprobación. No, pero yo hago esto en el nombre del Padre y Hijo y Espíritu Santo porque así dice. No, la Biblia nos manda a hacer algo que no se practicó. La Biblia manda a hacer algo que se practica, y lo que encontramos en la práctica está en el libro de Hechos. Todo fue hecho, reprensiones, oraciones, bautismo, todo fue hecho en el nombre de Jesús. Y no solamente en Hechos, ya en las cartas Pablo lo enseña, y luego también en Apocalipsis, el último libro profético, también nos enseña que hay uno sentado en el trono. ¿Ven? Uno solo, no hay otro. Y que todos los ancianos, de 12 ancianos y otros 12 ancianos rinden su corona. Los 12 ancianos son las tribus de Israel, y los 12 ancianos del Nuevo Testamento son los apóstoles. Pero todos rinden su corona a Él, porque todos reconocen que es el mismo Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo. Qué maravillosa es la palabra cuando encontramos el respaldo de todos los textos bíblicos, cuando encontramos el respaldo, aleluya, de esta gran verdad y esta gran realidad. Dios es Jesús y Jesús es Dios. Aleluya. No nos confundamos. No guardemos por capricho una doctrina que no sea de la Biblia. La verdadera doctrina se encuentra en la palabra de Dios. Enséñale a tus amigos, enséñale a tus parientes, enséñale a los religiosos, enséñale a los tradicionalistas, que la iglesia durante la vida de los apóstoles guardó todo esto celosamente, y después con los tiempos vinieron los cambios que mencionaba el pastor ahí, aleluya, los cambios, introducciones, aleluya, y comenzaron a llegar cosas paganas, aleluya, como la creencia de que hay un hijo, aleluya, y diferentes creencias. Llegó todas las fiestas paganas, se fueron incorporando y le pusieron una fecha al nacimiento de Jesús, cuando el Señor no quiso que conozcamos la fecha en que nació, sino que conozcamos la muerte de Él para el perdón de los pecados y tener vida eterna. Grandes bendiciones en el nombre de Jesús. Les entrego a todos. Esta enseñanza, por supuesto, continúa. Hemos dado solamente una parte, aleluya, de este estudio de Editorial Lumnos, pero seguimos creyendo, y vamos a pedirle al pastor, aleluya, Trochaski, si mañana él nos puede agregar algunas porciones más. Seguramente él tenía todo preparado, pero bueno, no ha podido, y yo un poco he improvisado, pero creo que ha quedado claro de que Dios y que la Biblia nos enseña siempre, aleluya, de que Dios es uno, porque siempre la Biblia nos habla de un monoteísmo, un solo Dios, aleluya, donde nosotros nos aferramos a esta doctrina bíblica, la tomamos y la ponemos por práctica. Creemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu, ese nombre es Jesús. No es que no creemos en el Padre como algunos nos tildan, ustedes solo Jesús solo, no crean en el Padre, en el Espíritu, ¿cómo no vamos a creer? Pero nosotros creemos que son manifestaciones y que Dios es uno, que no son tres dioses. Y si estaríamos hablando de tres dioses, ¿a quién oramos? ¿Al primero, al segundo o al tercero? ¿A quién clamamos? ¿Al primero, al segundo o al tercero?
No, hay uno solo. Nuestra oración, nuestro clamor es hacia Él y Él es el que responde porque no hay otro. Él es el que intercede por nosotros. Que Dios nos ayude en esta grande revelación de la palabra de Dios y que pongamos nuestra fe, nuestra confianza en ese único Dios. De otra manera, estaremos siguiendo doctrinas de hombres, creadas por hombres, ¿no? Y reveladas según los hombres, pero Dios nos revela a través de la Biblia, ¿no? El entendimiento y la comprensión de la palabra. Todo lo que haga, querido hermano, oraciones, bautismo, todo lo que haga, hágalo en el nombre de Jesús, creyendo de que ese Jesús es el único y verdadero Dios que dio su vida por nosotros y su sangre nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Él es el único Salvador. Él es el único Señor. Él es el único merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Amén. Aleluya. Es Dios manifestado en carne. Creído. Justificado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias por ese texto tan bonito. Aleluya. Que Dios nos ha revelado su gran verdad. Y ese nombre que estaba oculto en el Antiguo Testamento se nos es revelado en el Nuevo Testamento. Somos privilegiados que el nombre de Jesús y que la unicidad de Dios se nos ha revelado a nosotros. Por eso, si tu bautismo no ha sido en el nombre de Jesús y te has bautizado de otra forma, por rociamiento, de otra manera, han invocado otros títulos, no, tú tienes que bautizarte en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Si lo haces, te bautizas con la autoridad al invocar el nombre de Jesús y recibes el don del Espíritu Santo. Si no lo haces, será una forma bautismal, un agua más, como el del catolicismo y como de otras doctrinas, y te estarás bautizando, pero no surge efecto, porque el efecto está en la autoridad del nombre de Jesús, en ese único Dios, cual creemos todos y alabamos todos y glorificamos todos. El Dios de Pablo, el Dios de Pedro y el Dios de todos los discípulos, los cuales confiaron y creyeron y rindieron su vida por este nombre. Fíjese que, como decía el pastor el otro día, aleluya, les prohibieron no que no hablasen del Evangelio, no que no hablasen de la fe, no que no hablasen de Dios, sino que les prohibieron hablar en ese nombre. Ahí está el problema del diablo. Aleluya, bautízate como tú quieres, haz como tú quieras, haz tus oraciones como quieras, el diablo no te hace problema, pero hazlo en el nombre de Jesús y ahí va a venir el diablo, porque ahí está el problema del diablo. No quiere que nosotros creamos que hay un solo Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, y dale revelación a todas las personas que le estaremos enseñando esta gran verdad. Que Dios les bendiga, y si a medida que el pastor Trochaski puede, nos va a agregar a esta enseñanza, por supuesto, lo que ya él tenía preparado. Aleluya, que Dios les bendiga grandemente y que Dios los esté usando. Y adelante, alumnos del seminario, gloria a este nombre que es sobre todo nombre, y sigamos creyendo en este único Dios y Salvador de nuestra vida. Su nombre es Jesucristo. Un abrazo, muchas bendiciones. En el nombre de Jesús, les quiero mucho. Pastor Fernando Sánchez para servirle, y estamos en contacto para la gloria de Dios. Le esperamos en las próximas enseñanzas que vienen, son muy bonitas, muy lindas. Hay una enseñanza del doctor de Colombia que va a enseñar sobre las enfermedades, aleluyas crónicas. Bueno, tenemos enseñanzas sobre noviazgo cristiano, tenemos enseñanzas sobre jóvenes, el tabernáculo de reunión, tabernáculo del desierto. Hay enseñanzas muy bonitas que vienen, y se viene la segunda parte también de cuando los hijos de los pastores lloran, por el hermano Sergio, que también seguirá en esa enseñanza tan bonita y tan linda para reflexionar, y bueno, y mucho más, porque este seminario tiene más para dar cada día en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, un gran abrazo, muchas bendiciones en el nombre de Jesús.